ver, el humanismo secular para mí es más o menos lo que digo aquí, y es una cuestión semántica, de terminología. Como dice Groucho Marx, si estos términos no les gustan, tengo otros. O sea que la cuestión es que no discutimos con José Lázaro, por ejemplo, ayer, sobre el contenido y el fondo, porque estamos de acuerdo, solamente que estamos buscando el nombre. Pero bueno, eso es lo de menos. Aquí lo básico es que muchas personas creemos que es posible encontrar una postura ética no basada en la revelación, porque ser ateo o ser no creyente no quiere decir ni que seas relativista ni que seas nihilista. Puedes tener una postura muy clara en defensa de los valores, y de los valores, los derechos humanos, etcétera. Entonces, pues a partir de aquí y de lo que cuente Miguel Ángel Sabadell y Félix Ares de Blas, que viene esta tarde, pues podemos hacer luego un debate y pues podemos aclarar algunas cuestiones y algunos términos. Bueno, pues dale. Bueno, por cierto, este es Richard Dawkins, porque van a salir algunos de los personajes que Arcadi ayer denunciaba que no son conocidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí van a salir algunos de ellos casualmente, porque no nos pusimos de acuerdo con Arcadi. Este es Richard Dawkins, es un etólogo evolucionista. Los códigos éticos son preceptos a los que se llega por consenso bajo la guía de reglas innatas del desarrollo mental. Hay una base biológica para los códigos éticos. Las investigaciones de los últimos años en campos que van desde la etología a la antropología, pasando por la psicología evolutiva, indican que nuestros impulsos morales se deben más a nuestro cableado biológico que a una elección consciente. Esto pues lo iremos viendo más adelante y con lo que aporten también Miguel Ángel y Félix. Esto pues, es algo que se deduce de que muchos de esos códigos éticos son universales, están en todas las culturas, y luego también que muchos automatismos que tenemos, por ejemplo, un instinto de tirarnos al río para salvar a un niño que se está ahogando, muchas veces son tan automáticos, tan inmediatos, que muchos psicólogos y mucha gente se plantea que no sea realmente cuestiones, como dice aquí, de nuestro cableado biológico. Pasa. Durante la mayor parte de la historia evolutiva del Homo sapiens y de las especies antecesoras, Homo habilis, Homo erectus y Homo ergaster, la evolución cultural era lo bastante lenta como para permanecer estrechamente emparejada con la evolución genética. Eso quiere decir que todo había ido tan lento que no había disparidad entre el comportamiento privado y lo que se exigía socialmente que te comportaras. No había pues ni estos problemas de psicosis y depresiones y estos gaps que hay entre lo que te exige la sociedad y lo que tú puedes aportar, porque había ido parejo todo en la evolución. Probablemente durante todo este tiempo, tanto la cultura como los genes que subyacen a la naturaleza humana eran genéticamente aptos, estaban emparejados, iban a la vez. A lo largo de decenas de miles de años, en el Pleistoceno, la evolución de artefactos permaneció casi estática. Durante centenares de miles de años, la cultura era prácticamente la misma, no cambiaron los artefactos que utilizaban estos homínidos. Y así, y también pues, las maneras de comportarse y las pautas sociales y de grupo que tenían. Y presumiblemente lo mismo ocurrió con la organización social básica de las bandas de cazadores-recolectores que los usaban. Aquí yo he buscado una fotografía, bueno, de estas. Pasa, Alex. Hubo el tiempo suficiente, a medida que un milenio sucedía a otro, para que los genes y las reglas epigenéticas que evolucionaran al unísono con la cultura, que es lo que he dicho ahora. Los actos morales de altruismo, simpatía o cooperación favorecieron la supervivencia de los primates y de los homínidos que vivían en las duras condiciones de la prehistoria. Esto está profundamente arraigado en el cerebro y se manifiesta incluso antes de que nuestros niños, los niños pequeños, hayan sido socializados. Pasa. La idea de justicia y de equidad parece ser consustancial en el hombre
Y todos hemos sido testigos de cómo niños que apenas andan son perfectamente conscientes de ella cuando valoran, por ejemplo, si están tomando una porción justa de un pastel de cumpleaños o de cualquier golosina. Muchas veces pues el niño que sabe que se ha pasado un poco, pues se le ve la cara que pone, que está escondiendo algo, tiene este sentimiento de culpa. Lo mismo sucede con nuestros parientes los primates. También en todas las culturas la gente siente vergüenza por casi las mismas cosas en casi las mismas circunstancias, o tiene un profundo sentido de la justicia, de manera que axiomas tales como quien a hierro mata, a hierro muere, o el conocido ojo por ojo, diente por diente, modelan la vida humana en cualquier lugar del planeta. No siempre nos ha parecido tan obvio. Hemos dado por descontado elementos básicos fundamentales como la gratitud, el remordimiento, el orgullo, la vergüenza, el honor, el justo castigo, el justo premio, la empatía, el amor. Pero eso no tendría que ser necesariamente así. Si todo fuera una cuestión de roles, de la cultura, algo que hemos aprendido, como se sigue sosteniendo en algunas disciplinas, por ejemplo, la gente podría sentir alguno de esos rasgos, pero no otros. Y sin embargo, pues esto es universal. Y no es así. Por ello, ya no es creíble lo que viene a llamarse modelo estándar de las ciencias sociales, que otorga todo el peso a la cultura y supone al hombre y a sus sociedades como una arcilla infinitamente moldeable. Que, por cierto, ayer Santiago González se refería al hombre nuevo, todo esto que han utilizado muchas ideologías políticas que suponen al hombre desde el punto de vista de la tabla rasa, que viene al mundo pues sin nada escrito en él y que se puede moldear continuamente. Entonces, estas teorías nos dicen todo lo contrario. Pues pasa. Las emociones morales, la culpa, el orgullo, la vergüenza, el altruismo, el sentido de justicia e injusticia evolucionaron genéticamente en pequeñas bandas de 100 a 200 individuos como forma de control social y de cohesión de grupo. Aquí hay un grupo de pigmeos. Sí, no pases, pasa atrás. Eso no quiere decir, a ver, es que hasta ahora se ha dicho siempre, las teorías evolutivas sostenían que esa evolución se dio en esas épocas ancestrales y que el cerebro humano no había evolucionado, se había detenido un poquito allí. Sin embargo, esto está siendo contestado. O sea, no, es así, es cierto, básicamente es así. Sin embargo, pues hay muchas investigaciones ahora que nos dicen que realmente la selección natural, la evolución, es mucho más fuerte y rápida de lo que creíamos hasta ahora. O sea, que estamos realmente ahora adaptándonos también a las exigencias del entorno y de la sociedad. Ahora pasa. Cuando la agricultura permitió la explosión demográfica de lo que durante 90.000 años habían sido estas bandas, se plantearon nuevos retos. Somos capaces de engaño a la vez que de lealtad, pero los acuerdos informales y los contratos sociales de aquellas épocas tan antiguas dejaron de ser fiables. Y esto sucede porque el altruismo recíproco funciona cuando uno sabe con exactitud quién va a cooperar y quién nos la puede jugar. En una palabra, cuando conocemos personalmente a la gente. En esos pequeños grupos que habéis visto antes, se conocía a todo el mundo. Y los que no se conocían, que eran la tribu de al lado, pues eran enemigos y se acabó. Pero cuando empezábamos a vivir con muchísima más gente, no conocías a la gente personalmente, no podías saber quién era bueno, quién iba a hacer una cosa, qué experiencia habías tenido con ellos. Se tenía que establecer otras pautas de conducta de grupo. El origen primario de los sentimientos morales es la relación dinámica entre la cooperación y la deserción, o sea, que colaboren o que te engañen. Esto lo saben también nuestros primos, los póngidos y el resto de los primates. Hay estudios muy interesantes de chimpancés y de otros primates, ¿no?, sobre esto. Es sabiduría ancestral. El sentido de lo justo es un profundo sentimiento evolutivo que se estableció porque era bueno para el grupo. Pasa. Bueno, aquí he puesto una masa humana para reflejar algo que para nuestro cerebro, incluso hoy en día, es totalmente increíble, ¿no? Porque nosotros básicamente evolucionamos en épocas donde éramos un grupo pequeño. Entonces, los sentimientos que a veces experimentamos de vértigo ante una multitud es que están plenamente justificados. Esto es algo impensable para el cableado básico de nuestro cerebro. Así evolucionó la moralidad.
Pero allí, en aquellas pequeñas bandas de cazadores-recolectores, se detuvo, que no se detuvo del todo, esto no está del todo bien puesto aquí. Y en los últimos 10.000 años, las tribus se convirtieron en jefaturas de decenas de miles de individuos, estas en estados de cientos de miles y ahora en imperios de millones. Durante todo este tiempo hemos tenido que ir creando sistemas para su gobierno y para la resolución de conflictos como la política y la religión. La religión también tiene una base en ese sentido de control de grupo. Y esto se convirtió en la religión, por ejemplo, en la principal institución social para resaltar los valores que mejor funcionaban en la comunidad. Pasa. Así que, bueno, aquí pues hay una escena de un dios, ¿no? De esta manera, pues con la religión se animaron el altruismo y la generosidad, se castigaron la excesiva codicia y el egoísmo y se puso de manifiesto el nivel de compromiso al grupo a través de acontecimientos sociales como este o rituales religiosos. Como dice Michael Shermer, que este es un divulgador científico excelente, que me parece que no tiene nada traducido en España, si se te ve cada semana participando en las actividades religiosas y siguiendo los ritos prescritos, eso indica que eres una persona en la que se puede confiar. Eso desde esa mentalidad más primitiva. Pasa. Pasa. Aquí tengo la imagen de la justicia. Las religiones han provisto a la humanidad de principios, valores, objetivos y códigos restrictivos y funcionó bastante bien en tiempos en que la mayor parte de ella no se comunicaba más que con gentes de su propia cultura, porque ahora veremos que todo esto son códigos para dentro del grupo, pero que no se aplican al otro. Pasa. Y bueno, la viñeta esta es clara, ¿no? Ahora en el mundo globalizado las sociedades occidentales son fuente de fricciones, porque claro, ahora conviven gentes con distintos códigos que ven al otro como enemigo. Entonces, pues esto en un mundo globalizado, pues las fricciones son continuas. Los códigos morales fundamentados en la religión son por su propia naturaleza incompatibles los unos con los otros. O sea, incluso en sus propios códigos hablan del enemigo, del judío, del infiel. Entonces esto es muy difícil que en una misma escalera de vecinos en la Barceloneta pues la gente se tome en serio su religión desde este punto de vista. Toda religión importante es una ganadora en la lucha que se traba entre culturas. Por eso mismo hay una base intrínseca en las religiones porque han habido muchas religiones y, como decía Arcadio el otro día, unas nacen y otras mueren continuamente, ¿no? Hay una lucha darwiniana de alguna forma también entre religiones. Toda religión importante es una ganadora en la lucha que se traba entre culturas y ninguna de ellas floreció tolerando a los rivales. Pasa, Alex. Bueno, aquí he puesto una fotografía del primer bebé probeta. Ahora hay muchos y parece que en el PP hay un montón, ¿no? Muchas madres. Bueno, cuando nació pues, el primer bebé probeta pues fue un escándalo. O cuando lo de la oveja Dolly. Y eso, claro, ha hecho retroceder muchas cosas que eran competencia de la religión, como es el origen de la vida y el misterio de la vida. Por eso digo, por otro lado, la razón y el pensamiento crítico que floreció a partir sobre todo de la Ilustración han aportado grandes avances en el campo de la ciencia, pero hacen retroceder cada día el ámbito de lo misterioso e inefable, territorios de la religión. Pasa, Alex. Ahora, el resultado es una sociedad donde crece el número de los no creyentes y de personas con una idea laxa y a veces cínica del concepto de ética. Hemos visto como una sociedad, pues incluso gente que se declara cristiana, o sea, que no tiene por qué ser persona no creyente y con una idea laxa de la religión, han tenido una postura absolutamente tibia delante de cosas espantosas como han sucedido en España. Robert Redeker no le conoce, pero este fue un asesinado por la banda terrorista ETA. Pasa. Con esta imagen he querido reflejar que los seres humanos pues, tenemos cosas buenas y cosas malas, y las tenemos porque todas han sido importantes para sobrevivir, por eso están ahí. O sea que somos esas dos personas ahí, aunque parecen unos gays un poco locos, pero... Sin embargo, seguimos siendo criaturas que dejaron de evolucionar moralmente, no del todo. Cuando digo esto es en sentido más
más amplio, pero que no es del todo así, que hay estudios que indican que la evolución se sigue dando de una manera importante y que tienen que tratar con unos impulsos básicos para mentir, engañar, murmurar, robar o agredir si permiten un atajo para la consecución de sus deseos. Eso es un impulso natural. Muchas veces hemos estado en una cafetería y hemos visto un bolso abandonado y quizá en el primer momento hemos pensado, bueno, y es normal, ¿eh? Luego pues la cultura y la elaboración que hemos hecho nosotros de nuestra moral nos llevan a llevar el bolso al camarero, ¿eh? Pero de entrada somos muy fácilmente capaces de ver la oportunidad, eso lo vemos todos, ¿eh? Tenemos, a la vez que unos impulsos positivos, una habilidad inherente para excusar, eso también, nuestros propios fines inmorales. Eso también es genético. Sabemos racionalizar cualquiera de nuestras conductas egoístas e incluso autoconvencernos de que realmente merecemos romper las reglas. Y hay estudios importantes sobre esto, muy serios, desde la psicología evolutiva, sobre la importancia del autoengaño, ¿eh? y lo muy humano que es esto, ¿eh? Pasa, Alex. Y es más, se considera un mérito hacerlo cuando la víctima de nuestro comportamiento es ajena al grupo, como veremos más adelante, como hemos dicho de las religiones, ¿no? Que además es que lo tienen instituido dentro de sus códigos. Estas son desagradables conductas con las que hemos de aprender a vivir mientras seamos seres humanos. Y no parece que la evolución nos vaya a ayudar a refinar nuestro sentido del bien y el mal. Y he dicho que la evolución continúa, pero es muy lenta, ¿eh? O sea que esto no hay que contar con ello para que nos lo solucione. Afortunadamente estamos programados por la cultura, la historia y la evolución para resistir la persecución de nuestra propia felicidad a expensas de los otros. Pasa. Pasa. Bueno, aquí se me ha ocurrido ponerlo del Pacto del Tinell, donde un grupo de personas decidieron que había un partido que era subhumano de alguna forma, o sea, que no entraba dentro de los pactos, ¿eh? Aunque yo no he sido nunca votante del PP y no me identifico para nada, aquello fue una cosa abominable, ¿eh? Desde el punto de vista humano. O sea, hay un grupo que tú lo dejas aparte, ¿eh? Bueno. Evolucionamos en el Paleolítico cuando nuestros vecinos eran nuestra misma familia, la familia extensa o los miembros de una pequeña comunidad en la que todo el mundo se conocía. Ayudarles era como ayudarse a sí mismo. Los miembros de otros grupos no estaban incluidos. Podemos verlo en los relatos antiguos de gestas y batallas y constantemente esa doble moral en la misma Biblia, que es abominable lo que se llega a decir en la Biblia, de arrasar al contrario. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, donde a la vez que se exalta el no matarás en una página, en la siguiente el Señor puede lanzar a los israelitas a las peores fechorías contra los enemigos paganos. La exclusión y el fanatismo surgen del tribalismo, la creencia en la superioridad innata y la categoría especial de los que pertenecen al grupo. Los sentimientos morales evolucionaban para ser selectivos, o sea, se seleccionaban para esto, para permitir la supervivencia de uno mismo y de su grupo. Y son los más fáciles de manipular. O sea, para un político no hay nada más fácil que apelar a nosotros somos y nosotros tal. Es que esto está dentro de nosotros. O sea, por eso es tan fácil. Pasa. Ya, pues pasa. Entonces, bueno, el tema del humanismo secular como término lo discutiremos luego. Lo digo por José, no hace falta que... Es simplemente un término, ¿eh? Para mí, hablar de humanismo secular y de la moral secular de las sociedades occidentales es lo mismo, ¿eh? Como aquel que hablaba en prosa y no se había enterado, pues eso, ¿eh? Simplemente así. ¿Es posible una ética laica fundamentada en la razón y la ciencia que podamos compartir todos los seres humanos independientemente de nuestras particularidades confesionales en el caso de tenerlas? Algunos creemos que eso es posible y necesario. Y me ha gustado poner aquí esta fotografía porque este es, ya sabéis, le conocéis, ¿no? Es Christopher Reeve, el antiguo Superman. Bueno, es una persona que dio una lección, ¿no? de sobreponerse, de amor a la vida, y luego pues creó fundaciones durante el tiempo que le permitió vivir su estado, ¿no? Pues este era un ateo fuera del armario, ¿eh? Esto hubo un cierto debate muy educado, además, en Estados Unidos. Él y su mujer se consideraban humanistas seculares, eran ateos, ¿eh? Sin embargo, estas personas, pues bueno, dieron que no hay ninguna pareja religiosa que pueda haber dado un ejemplo mejor de vida del que dieron ellos, ¿no? Incluso como pareja.
Bueno, por cierto que esta debe ser una enfermera o algo, no su mujer, ¿eh? La Ilustración del siglo XVIII abrió las puertas a la emancipación del hombre de las cadenas del oscurantismo y la superstición. Pero su visión de la razón, así con mayúsculas, era el problema de la razón con mayúsculas, era absolutista, debido a las limitaciones del conocimiento de la época. Sin embargo, su convicción de que las ciencias, la razón, la democracia, la educación y los valores humanos pueden lograr el progreso y la libertad. Esto sigue vigente. Pasa. Aquí he puesto una pareja de monitos pues afectuosos, ¿no? O sea, que el afecto y el amor pues viene de lejos, ¿no? Hay quien insiste en repetir la famosa sentencia de Monroe: el siglo XXI será religioso o no será. A mí me parece una frase absurda, no sé qué pensará Rediker, una frase más, ¿no? Pero sea, por lo que sea, pues convertido casi en un lema, ¿no? La frase es enigmática y posiblemente vacía. Es solo una frase, por más que haya acabado siendo un fetiche. Se puede vivir sin Dios o sin religión, pero de ninguna manera es posible un mundo que no se rija por unos códigos éticos. Pero estos códigos éticos han de estar fundamentados en una comprensión de la verdadera naturaleza del hombre, ¿no? Pues pasa. Aquí es amor, pero humano, ¿no? Son manos humanas. En el siglo XX hemos asistido a desafortunados experimentos sociales y al intento de sustitución de determinados pilares tradicionales de nuestras instituciones en base a teorías y conjeturas con escaso soporte empírico. Es lo que hemos hablado, que comentó Arcadio, Santiago González, sobre los experimentos de Pol Pot y todo esto del hombre nuevo. Estas corrientes, que fueron favorables a la idea de una supuesta tabla rasa de la mente del hombre, aún tienen vigencia en la intelectualidad occidental, a pesar de los muchos avances que ignoran totalmente que las disciplinas de carácter darwinista están en condición de ofrecernos. El resultado es de una gran confusión en la adecuación de los preceptos éticos a los nuevos retos de una sociedad científica y tecnológicamente avanzada. ¿Puedes pasar? No lo explicas. Bueno, luego me haces preguntas y no has entendido alguna cosa. Este es Peter Singer, es uno de los, por cierto, que es una persona que se declara absolutamente de izquierdas. Este es el del proyecto Gran Simio, además, es el impulsor del proyecto. A principios del siglo XXI, la psicología evolutiva está más cercana en determinado sentido. Bueno, esto lo podía corregir un poco. Digo que está más cercana a presupuestos tradicionales de la derecha, en el sentido que la derecha sí que ha defendido, sin base científica, pero por intuición y por la sabiduría de siglos o la folk wisdom, que existe una naturaleza humana. El hombre es así, la mujer tiene unas peculiaridades que no tiene el hombre, etc. En ese sentido, en parte, a la izquierda se ha resentido mucho de los avances de la psicología evolutiva porque parecen dar razón aparentemente a cierto criterio sobre el hombre que ha sostenido pues, la tradición, ¿no? Y esto, pues, Peter Singer lo refleja muy bien en su libro Una izquierda darwiniana, ¿no? que pide a la izquierda que reconozca los supuestos del darwinismo porque es que está haciendo ridículo hoy en día sin aceptarlos, aunque se parezcan a cosas que ha dicho alguien, si son ciertas, son ciertas, Pasa así. Este, por ejemplo, es un señor muy de derechas, Este es Thomas Sowell, es un politólogo negro americano. Bueno, negro se ve, no tenía por qué. Y es republicano y es creyente. Sin embargo, tiene una obra que es fantástica, tiene una trilogía maravillosa. Race and Culture es un libro fantástico que recomiendo a todo el mundo. O sea que hay mucho conocimiento que podemos compartir todos si nos dejamos de etiquetas, ¿no? Y este es un personaje muy interesante. Thomas Sowell, politólogo conservador religioso, pero con posturas más cercanas a la izquierda que a la izquierda al sentido común, porque muchas cosas que dice están un poco en esta línea, aunque él no tiene nada que ver con la psicología evolutiva. Dice que de cada 100 ideas, 99 serán seguramente inferiores a las respuestas tradicionales que se proponen reemplazar. No existe hombre, por brillante o bien informado que sea, capaz en una sola vida de llegar a la plenitud de conocimiento necesario para juzgar y descartar las costumbres o instituciones de su sociedad, ya que son la sabiduría de generaciones de cientos de años de experimentación en el laboratorio de la historia. O sea, eso lo que quiere decir es que
Nosotros ahora criticamos muchas instituciones, el matrimonio, y tenemos todo el derecho a hacerlo, ¿no? Sin embargo, esto han sido respuestas de supervivencia a las condiciones que se ha encontrado el hombre durante milenios. O sea, que todo esto es, nosotros no, igual que tenemos un código genético que nos enlaza con el mundo animal y vegetal y con la vida en general, también tenemos un código de tradición y de historia que nos enlaza con un pasado del que crecemos, ¿eh? Entonces, cualquier idea de ruptura o revolución es realmente, desde el punto de vista incluso de la ciencia hoy en día, basada en todo esto, es absolutamente una locura, porque no podemos vivir sin todo este pozo que tenemos, ¿eh? Pues pasa. Bueno, no hace falta que diga que nada es nada. Por tanto, se impone una vía menos megalómana y más basada en la evidencia a la hora de proponer cualquier reforma social. El cambio por el cambio no necesariamente conduce a ningún progreso. Y eso lo digo porque todo este conocimiento que nos aporta la ciencia es muy importante para un partido político, por ejemplo, moderno, a la hora de encarar nuevas políticas públicas. Esto cada vez es más importante. Un político no puede ignorar la ciencia de hoy en día. El cambio por el cambio no necesariamente conduce a ningún progreso. Esto pues ha sido un lema un poco de la izquierda, ¿no? Pues vamos a cambiar. Bueno, pero a ver, ¿qué cambias y por qué, no? No es un progreso el cambio. El progreso es que aporte algo bueno para la sociedad. Ni la moral es moralina, ni toda moral es moral sexual. Porque cuando hablamos de una nueva moral y un nuevo humanismo, pues parece que hay gente que se lo toma como que estás volviendo a hablar de la moralidad y siempre piensan en las faldas cortas y que no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Cualquier reforma ha de empezar por el reconocimiento de las causas. La resolución de los problemas vendrá a través de la acción social que nos permiten los mecanismos de la democracia. Es un largo camino, pero si no tenemos claros unos principios, si no defendemos con rigor el bien por encima del mal, porque hay maneras de saber lo que es bueno y lo que es malo, nos veremos abocados al nihilismo destructor, reverso de la religión, que ya ha probado sus terribles efectos en la historia más reciente de la humanidad. En principio, esta también es una frase que yo misma voy a discutir, ¿eh? Aquí lo pongo y yo tampoco estoy de acuerdo del todo. Siempre será mejor un mundo con valores religiosos que un mundo sin valores de ningún tipo. Lo que ocurre es que, claro, esos son unos extremos que quizá tampoco tengamos que plantearnos. Pasa. Este es el símbolo, por cierto, del humanismo secular internacional, ¿eh? Yo propongo que esto es algo importante, luego se puede discutir. ¿Por qué es necesario? Bueno, ya he dicho que el humanismo secular es la moral de los países y de las sociedades seculares, y que adoptan la Carta de los Valores Humanos de las Naciones Unidas, etc. Y el humanismo secular es un término de reciente acuñación que consiste en un sistema ético y de interpretación del mundo basado en varias corrientes filosóficas y en el método científico, dejando en segundo plano o descartando totalmente las explicaciones sobrenaturales sobre el origen del universo y de la humanidad. Cada vez somos más las personas que abandonamos la religión porque no podemos creer que Dios exista. La ciencia, el sentido crítico y el afinamiento de los instrumentos de la razón nos impide a muchos creer en dogmas o mitos indemostrables. O sea que no tenemos el don de la gracia ni lo necesitamos, vamos. El entramado religioso donde encontrábamos socialmente la orientación sobre cómo actuar ya no nos resulta válido. La mayor parte de las visiones del mundo aceptadas aún hoy tuvieron sus orígenes en el mundo que hemos hablado antes, preurbano, nómada, agrícola. Todas nuestras religiones vienen de esa época, una época preurbana, de grupos nómadas y de grupos agrícolas, muy alejados de lo que hay hoy en día. Pasa. El cerebro evolucionó para asegurar la supervivencia del cazador-recolector, básicamente, aunque sigue evolucionando, y no del individuo de las modernas sociedades industriales o postindustriales, que se han de enfrentar a la emergencia de una cultura global. Esto es un fenómeno absolutamente increíble en la historia de la humanidad. El multiculturalismo, como paisaje en el que distintas culturas compiten en pie de igualdad, no ha sido más que un sueño. Eso quiere decir que el multiculturalismo, si va más allá del folclore, de alguna forma, pues no va a ser posible, porque claro, nos tenemos que poner de acuerdo en los valores básicos. Luego tú puedes vestir, te puedes poner el pelo largo, llevar un turbante o ponerle demasiado picante a tu comida, esto es cosa tuya, pero esto no va a ser posible vivir en un multiculturalismo extremo, real, ¿eh? Multirraciales sí, pero multiculturalistas yo creo que no es posible esto.
El multiculturalismo como paisaje en que distintas culturas compiten en pie de igualdad no ha sido más que un sueño. Esa cultura global está destinada a ser la única cultura posible, esa cultura humanista de encontrar valores comunes para todos, me refiero, pues es la que se va a construir entre todos a partir de una competencia de visiones en la que resultarán triunfadoras aquellas que proporcionen en la práctica una superior calidad de vida al ciudadano y no podrán ser independientes de los logros más importantes del intelecto humano, los derechos y libertades del individuo recogidos en la Carta de los Derechos Humanos, el legado de la ciencia y de la razón crítica y la del único sistema. Bueno, esto es un apunte mío que también se puede discutir, pero bueno, yo hablo aquí del capitalismo liberal como el método que ha funcionado más a la hora de crear y distribuir riqueza, pero bueno, esto se puede discutir. Pasa. Aquí es un esquema de un libro infantil sobre qué es el método científico. Cuando hablamos de ciencia, más bien hablamos del método científico, no de la ciencia con mayúsculas, sino que hay un método que para afirmar la realidad de un hecho hay que pasar por este proceso. Esto, un medicamento homeopático, una tesis sobre una cultura determinada, cualquier cosa, para aseverar algo. El naturalismo científico, pilar del humanismo secular, está vinculado a un conjunto de prescripciones metodológicas que dice: todas las hipótesis y teorías deben estar comprobadas experimentalmente con referencia explícita a causas y sucesos naturales. Para el humanismo secular es inadmisible introducir causas ocultas o explicaciones trascendentales. Por ello, el espacio público de la cultura planetaria emergente no podrá contar con los sistemas de valores y creencias de las culturas tradicionales, puesto que requerirá de un panorama universal basado en hipótesis y teorías ya comprobadas. Solo podemos ponernos de acuerdo en lo que podemos entender como cerebros. Si no hay algo objetivo en lo que ponernos de acuerdo, el consenso no es posible. Porque claro, sentimientos, emociones tenemos todos, pero ¿cómo vamos a saber lo que hay en la cabeza del otro? O sea, entre subjetividades no hay entendimiento, solamente hay entendimiento en lo objetivo, en lo compartible. Se tratará de un espacio de consenso que no acudirá a la religión, la poesía, la literatura o las artes, por más que tales actividades sean importantes expresiones de intereses humanos, sino a un materialismo no reduccionista, puesto que los procesos y sucesos naturales están mejor documentados cuando van referidos a causas materiales. Pues pasa. Los métodos de la ciencia no son infalibles. No nos colocan en presencia de verdades absolutas e inamovibles. Bien al contrario, ponen el acento en el proceso, en el feedback con la realidad. Por eso decían que pues los países comunistas, por ejemplo, no hicieron ningún caso al feedback que les llegaba de la realidad. O sea, el feedback era anulado y descartado totalmente. Esto es la condena al fracaso en una sociedad. Esto se modifica a medida que llega información más perfecta. O sea, es un sistema abierto, es provisional todo, a medida que va llegando más información. Y por ello constituyen los métodos más fidedignos para aumentar el conocimiento y resolver los problemas humanos. El método científico, que ha tenido un poderoso efecto en la transformación de la civilización mundial, puede ser universalmente comprendido, ya que los más amplios sectores de la población aceptan hoy la utilidad de las ciencias y reconocen sus consecuencias positivas. O sea, no hay nadie que no reconozca el valor de la ciencia. Lo que pasa es que a lo mejor descartan lo que hay en la base de la ciencia, ¿no? Se toman los aviones y las vacunas, pero se sigue creyendo en la revelación y que el cerdo es un animal impuro y cosas así, ¿no? Desgraciadamente, su aplicación ha sido con frecuencia confinada a estrechas especialidades y se han ignorado sus más amplias implicaciones para nuestra visión de la sociedad, de la vida de la sociedad. Pasa. Pues se le olvidó a Arcadi ayer y es uno de sus favoritos. Este es Edward O. Wilson. Él propone algo que le llama consilience, la coincidencia, una reunión entre la ciencia y las humanidades. Como dice este autor, el raciocinio moral, así lo creo, es en todos los niveles intrínsecamente consiliente, esa palabra que no sé si ha inventado él, pero es la que usa, con las ciencias naturales. De ello surgirá la nueva ética humanista. Pasa.
Aquí hay un grupo así multirracial, multicultural, un poco zapateril casi, ¿no? Muy bonito. El humanismo secular acoge a un universo pluralista en el que el consenso es posible, sea cual sea el origen cultural e incluso religioso de cada uno. No se trata de sustituir ninguna creencia privada, solo busca el territorio común de la razón y del objetivo, pues solo es posible consenso desde lo que todos podemos acceder y comprender. Este consenso es universal y trasciende los grupos humanos, convirtiéndolos en algo muy importante, que es humanidad compartida. Dejar de hablar del grupo, sino de que somos humanos, todos. Pasa. Y este, también lo mencionó Arcadia ayer, Richard Feynman, algunos tomasteis nota. Este es un pensador, bueno, es un físico, es un científico muy importante, pero que hizo algunas incursiones aparentemente inocentes en otros campos y la verdad es que fueron demoledores. Y más, utiliza un lenguaje absolutamente natural, simplísimo, y bueno, es corrosivo este señor. Como dijo Richard Feynman, si existe una forma independiente de juzgar la verdad, las relaciones humanas pueden llegar a estar libres de enfrentamientos. El corpus mysticum pagano del nazismo y la doctrina de la lucha de clases del marxismo-leninismo, ambos esencialmente dogmas de religiones sin Dios, eso lo hemos dicho estos días, fueron puestos al servicio del tribalismo, no al revés. La ética secular, la ética naturalista, es la superación de la moral in group, la del propio, puesto que no se restringe a ninguna religión, nación o pueblo. Es ajena a las diferencias que desde los albores de la humanidad han destruido tantas vidas humanas únicas e irreemplazables, porque cualquier vida es única. Y que en esta era de sofisticada tecnología para la agresión, nos ponen en peligro a todos en conjunto. En resumen, esta ética consensuada nos convierte a todos en pertenecientes al mismo grupo solidario, el Homo sapiens. Pues pasa. Bueno, entonces ya he acabado con esto, ¿no? Los que se creen capaces de manejar el mundo. Bueno, pues yo propongo que el siglo XXI pues, tendrá que ser ético, no será, no religioso, pero ético sí. Y si no, pues es que ya no, el 22 ya no va a llegar. Y ya está, o sea que con Charles Chaplin acabamos la exposición.